Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propia sangre me miraría como si fuera un estorbo en su vida, mucho menos que me echarían de la casa que ayudé a construir con mis propias manos. Pero lo que ellos no sabían es que cada humillación, cada noche que me obligaron a pasar en la calle, solo estaba forjando a la mujer que nunca creyeron que podía ser. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo mi historia, es la prueba de que nunca hay que subestimar a quien creen derrotada. Mi nombre es Elena Morales, tengo 62 años y hasta hace poco pensaba que conocía el significado de la palabra familia. Durante 30 años fui la esposa perfecta de Roberto. Construimos juntos un pequeño imperio de 3 restaurantes en el centro de la ciudad. Cada madrugada me levantaba a las 4 para preparar las salsas secretas. Cada domingo sacrificaba mis descansos para revisar las cuentas. Cada peso que ganamos lo invertimos pensando en el futuro de nuestra hija Patricia. Cuando Roberto murió de un infarto repentino el año pasado, sentí que mi mundo se desmoronaba. No solo perdí a mi compañero de vida, sino que descubrí que los restaurantes estaban llenos de deudas que él había ocultado para mantener las apariencias. Los acreedores llegaron como buitres, se llevaron todo, los locales, el equipo, incluso nuestra casa familiar. Patricia, quien trabajaba como gerente en uno de los restaurantes, me ofreció quedarme en su apartamento. «Es temporal, mamá», me dijo, mientras su esposo Diego apenas levantaba la vista del televisor. Desde el primer día supe que no era bienvenida. Diego, un hombre de 40 años que se creía dueño del mundo porque dirigía una pequeña empresa de construcción, me trataba como si fuera una invasora. Traté de ser invisible. Me levantaba antes que ellos para preparar el desayuno, limpiaba toda la casa, hacía las compras, cocinaba sus comidas favoritas. Pensé que si me convertía en útil, si demostraba que no era una carga, las cosas cambiarían. Pero Diego tenía una manera especial de hacerme sentir insignificante. Suspiraba cuando le pedía algo, cambiaba de canal cuando yo estaba viendo televisión y una vez lo escuché murmurar parásita mientras pasaba junto a mí. Patricia, mi propia hija, la niña que crié con tanto amor, simplemente guardaba silencio. Cada vez que esperaba una palabra de apoyo, una mirada de complicidad, ella encontraba una excusa. Diego está estresado por el trabajo. Han sido meses difíciles para todos. Enterré mi dolor en el pecho y seguí callada. Así hacen las madres, ¿verdad? Tragamos nuestro orgullo por mantener la paz, pero esa noche, esa maldita noche de octubre, todo cambió para siempre. Estábamos cenando en silencio cuando Diego dejó caer los cubiertos y me miró directamente a los ojos. Elena, esto ya no puede seguir siendo temporal. No somos una institución de caridad. Las palabras me golpearon como puñetazos. Patricia se quedó paralizada, con el tenedor a medio camino hacia su boca. ¿Qué quieres decir?, pregunté con la voz quebrada. Diego sonrió con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante meses. Que ya es hora de que encuentres tu propio camino. Tenemos nuestros planes, nuestros gastos, y mantener una boca extra es demasiado. Me volví hacia Patricia, buscando en sus ojos, aunque fuera una pizca de protesta, pero ella solo murmuró: «Mamá, tal vez sería mejor para todos, para todos». Esas 2 palabras me atravesaron el alma como dagas. No grité, no supliqué, no monté una escena. Simplemente me levanté, fui a mi cuarto y empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas viejas. Mientras doblaba mi ropa con manos temblorosas, escuchaba la televisión en la sala, como si nada hubiera pasado, como si la madre de Patricia no acabara de ser echada a la calle. Patricia ni siquiera se acercó a despedirse. La vi por el rabillo del ojo, parada en el marco de la puerta de su habitación, pero no dijo una sola palabra. Diego tampoco me dirigió la mirada cuando salí, arrastrando mis maletas por el pasillo. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en la banqueta del edificio, respirando el aire frío de la madrugada, dándome cuenta de que no tenía absolutamente a dónde ir. Con los pocos ahorros que me quedaban, renté un cuarto en una pensión del barrio viejo. Las paredes estaban manchadas de humedad. El baño lo compartía con otros 5 inquilinos y por las noches se colaba el sonido del tráfico y las discusiones de los vecinos. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que fuera una pesadilla, pero la realidad golpeaba más fuerte que cualquier sueño. Busqué trabajo durante semanas. Toqué puertas de restaurantes. Ofrecí mis servicios como cocinera, como mesera, como lo que fuera. Pero a los 62 años, recién viuda
y sin referencias recientes, nadie me daba una oportunidad. Está sobrecalificada, decían algunos. No encaja en nuestro ambiente joven, decían otros. Todos me veían como una mujer acabada, un estorbo del pasado. Una noche, mientras revisaba el pequeño baúl de recuerdos que había logrado salvar, encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Entre fotografías amarillentas y cartas viejas, descubrí un sobre que no recordaba haber guardado. Adentro había documentos que Roberto había escondido durante años, copias de escrituras, contratos de sociedades, registros de inversiones que yo desconocía por completo. Mi esposo había sido más astuto de lo que pensé. Mientras yo creía que habíamos perdido todo, él había establecido una sociedad secreta años atrás, trasladando parte de los bienes de los restaurantes a una empresa fantasma registrada a mi nombre. Según los papeles, yo era propietaria del 50% de un terreno comercial en el mejor sector de la ciudad, valuado en más de $200,000. Al principio pensé que era un error o una broma cruel del destino. Fui donde un abogado con los documentos temblando en mis manos. Después de 3 horas revisando cada papel, me confirmó que todo era legítimo. Roberto había protegido parte de nuestro patrimonio usando mi nombre, y los acreedores nunca encontraron esos bienes porque estaban registrados en una sociedad completamente diferente. Por primera vez en meses, lloré de alegría. No era solo el dinero, era la sensación de que Roberto, aún después de muerto, me había dado una segunda oportunidad. Esa misma semana dejé la pensión y renté un apartamento pequeño pero digno, nada lujoso, pero era mío, era limpio, y por las mañanas entraba la luz del sol por las ventanas. No busqué a Patricia inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar todo, para entender qué significaba esta nueva realidad. Durante esos días de soledad, reflexioné sobre los meses de humillación, sobre las noches que había llorado en silencio, sobre todas las veces que me había sentido invisible e inútil. Pero entonces, Diego cometió su error más grande. A través de una amiga en común, me enteré de que su empresa de construcción estaba pasando por problemas serios. Había perdido 2 contratos importantes y estaba buscando desesperadamente inversionistas para un nuevo proyecto. El destino tiene formas misteriosas de actuar, porque ese proyecto requería específicamente el tipo de terreno que yo acababa de heredar. En lugar de revelar mi nueva situación, decidí observar desde las sombras. Me enteré de que Diego había solicitado préstamos a varios bancos y todos se los habían negado. Su empresa estaba al borde de la quiebra y él empezaba a mostrar signos de desesperación. Patricia, que había invertido sus ahorros en el negocio de su marido, también comenzaba a sentir la presión. Esperé 2 meses más antes de hacer mi primer movimiento. Cuando finalmente actué, lo hice con la frialdad de quien ha aprendido que la vida no perdona a los sentimentales. Si han llegado hasta acá y quieren saber qué pasó después, déjenme un comentario contándome si alguna vez se sintieron subestimados por su propia familia. Contraté a un investigador privado para que averiguara todos los detalles de la situación financiera de Diego. Los reportes que me entregó eran aún peores de lo que imaginé. No solo estaba endeudado hasta el cuello, sino que había usado el apartamento donde vivían con Patricia como garantía de un préstamo que no podía pagar. En pocas palabras, estaban a punto de perder todo. Entonces ejecuté mi plan. A través de mi abogado, establecí una empresa de inversiones inmobiliarias. El nombre que elegí no fue casualidad. Inversiones Elena Patricia, en honor a mi madre y mi hija. Nadie sabría que yo estaba detrás de esa sociedad, al menos no por el momento. Hice que mi representante se acercara a Diego con una propuesta aparentemente salvadora. Su empresa podría usar mi terreno para el proyecto de construcción, pero bajo condiciones muy específicas. El contrato incluía cláusulas de rendimiento que él, en su desesperación, firmó sin leer completamente. Durante los siguientes meses, observé cómo Diego luchaba por cumplir con los términos del acuerdo. Cada vez que fallaba en una entrega, cada vez que no cumplía con los estándares de calidad, las penalizaciones se acumulaban. No era crueldad, era simplemente business, como él mismo solía decir cuando despreciaba a otros. Patricia empezó a llamarme después de 3 meses de silencio total. Al principio fueron llamadas esporádicas, mensajes de texto vagos preguntando cómo estaba.
Yo respondía cordialmente, pero sin dar detalles sobre mi nueva vida. Podía sentir en su voz que algo no estaba bien, pero no presioné. Había aprendido a ser paciente. Una noche lluviosa, Patricia apareció en mi puerta. Estaba empapada. Llevaba una bolsa de supermercado apretada contra su pecho y sus ojos rojos revelaban que había estado llorando. La hice pasar sin hacer preguntas, le preparé té caliente y esperé a que ella hablara. Mamá, comenzó con voz quebrada, no sé por dónde empezar. Le dio un sorbo al té con manos temblorosas. Diego. Diego no es el hombre que yo creía que era. Me contó sobre las deudas, sobre las mentiras, sobre cómo él había hipotecado su futuro sin consultarle. Está desesperado, obsesionado con un contrato que no puede cumplir. Dice que alguien lo está saboteando, que hay fuerzas que conspiran contra él. Guardé silencio mientras ella se desahogaba. Me habló de las noches sin dormir, de las discusiones constantes, de cómo Diego había empezado a culparla de todos sus problemas. Dice que si no fuera por ti, por tener que mantener a tu madre todo ese tiempo, habría podido ahorrar más dinero. Esa frase me dolió, pero ya no como antes. Ahora dolía de una manera diferente, más limpia. ¿Y tú qué piensas, Patricia?, le pregunté mirándola directamente a los ojos. Ella bajó la cabeza, avergonzada. Pienso que cometí el error más grande de mi vida cuando te dejé salir por esa puerta sin defenderte. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotras como una confesión largamente esperada. No la consolé inmediatamente. Había aprendido que algunas lecciones solo se aprenden en la incomodidad del silencio. Después de unos minutos, ella continuó. He estado pensando mucho en papá últimamente, en cómo él te protegía, en cómo siempre decía que eras la mujer más fuerte que conocía. Yo era ciega, mamá. Estaba tan enamorada que no podía ver lo que él estaba haciendo contigo. Esa noche Patricia se quedó a dormir en mi sofá. No hablamos más del tema, pero ambas sabíamos que algo había cambiado entre nosotras. Por primera vez en meses, no me sentí completamente sola en el mundo. Los siguientes días fueron cruciales. Diego, cada vez más presionado por los términos del contrato, empezó a hacer movimientos desesperados. Intentó subcontratar el trabajo a empresas más baratas, usó materiales de menor calidad, incluso trató de sobornar a los inspectores de obra. Cada uno de sus errores quedó perfectamente documentado por mi equipo legal. Cuando finalmente se dio cuenta de que no podría cumplir con el proyecto, Diego intentó romper el contrato unilateralmente. Fue entonces cuando decidí revelar mi identidad. El encuentro fue en la oficina de mi abogado, con todos los documentos sobre la mesa y 2 testigos presentes. Cuando Diego entró a la sala y me vio sentada en la cabecera de la mesa, su rostro pasó por todas las emociones posibles. Sorpresa, confusión, miedo y finalmente rabia pura. ¿Qué significa esto?, gritó señalándome con el dedo. ¿Qué hace esta mujer aquí? Mi abogado se aclaró la garganta y habló con voz profesional. Señor Diego, le presento a la señora Elena Morales, propietaria de Inversiones Elena Patricia y dueña del terreno que su empresa ha estado utilizando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Imposible, murmuró Diego, pero ya podía ver en sus ojos que empezaba a entender. Usted no tiene nada. Usted es una mantenida, una. Cuidado con las palabras, interrumpió mi abogado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en el proceso legal que se avecina. Le mostré todos los documentos, las escrituras del terreno, los contratos firmados por su empresa, el registro de cada incumplimiento, cada penalización acumulada. La deuda que había contraído con mi empresa era superior a lo que podía pagar en 5 años, y eso sin contar los intereses. Diego intentó negociar, suplicar, amenazar. Pasó por todas las etapas del pánico mientras yo permanecía sentada, observándolo con la misma expresión neutra que él había usado conmigo durante meses. «Esto es venganza», gritó finalmente. «Usted está destruyendo mi vida por despecho». «No», respondí con calma. «Esto es justicia. Usted destruyó su propia vida el día que decidió que podía humillar a una madre frente a su hija y salir impune. Esa tarde Patricia me llamó llorando. Diego había llegado a casa echando espuma por la boca, gritando que yo había orquestado todo desde el principio, que era una manipuladora, una vengativa. «Mamá», me dijo entre sollozos, «no sabía que tenías esa fuerza. No sabía de qué eras capaz.
Nos vimos 2 días después en un café cerca de mi apartamento. Patricia llegó con ojeras profundas y las manos temblorosas. He tomado una decisión, me dijo antes incluso de sentarse. Me voy a separar de Diego. No puedo seguir viviendo con alguien que es capaz de tanto odio. Le expliqué toda la historia, el descubrimiento de los documentos, la herencia oculta de su padre, mi plan para recuperar la dignidad que ellos me habían quitado. No era solo dinero, le dije, era la demostración de que nunca hay que subestimar a alguien por su edad, por su situación, por su silencio. Papá te protegió incluso después de muerto, murmuró Patricia, y yo fui tan ciega que no pude protegerte cuando más me necesitabas. Durante las siguientes semanas ayudé a Patricia con el proceso de separación. Diego, enfrentado a la bancarrota inevitable y la pérdida de todo lo que consideraba suyo, desapareció una noche sin dejar rastro. Se llevó lo poco de valor que quedaba en el apartamento y dejó una nota culpando a todos menos a sí mismo por su caída. Patricia se mudó temporalmente a mi apartamento mientras encontraba su propio lugar. Las primeras noches fueron difíciles, llenas de conversaciones pendientes y lágrimas atrasadas. Pero lentamente comenzamos a reconstruir la relación que habíamos perdido. ¿Me perdonarás alguna vez?, me preguntó una noche mientras lavábamos los platos juntas. Ya te perdoné, le respondí, el día que tuviste el valor de venir a buscarme bajo la lluvia. Con el tiempo, Patricia encontró trabajo en una empresa de marketing y alquiló un pequeño estudio cerca del centro. Yo, por mi parte, decidí usar mi nueva situación económica para algo más significativo que la simple venganza. Establecí una fundación para ayudar a mujeres mayores que habían perdido su hogar y su estabilidad después de la muerte de sus esposos. 6 meses después de aquella noche horrible en que me echaron de casa, recibí una llamada inesperada. Era Diego, llamando desde otra ciudad. Su voz sonaba diferente, más pequeña, derrotada. Elena, me dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería disculparme. Le dije que sus disculpas llegaban demasiado tarde para cambiar algo, pero que esperaba que hubiera aprendido a tratar mejor a las personas en el futuro. Colgué el teléfono sin rencor, pero también sin nostalgia. Algunas heridas sanan, pero las cicatrices nos recuerdan quiénes somos realmente. La fundación creció más rápido de lo que esperaba. Cada mujer que llegaba buscando ayuda traía consigo una historia de abandono, de traición, de humillación. Yo las escuchaba con la paciencia de quien ha caminado por el mismo camino y les daba algo más valioso que dinero, la certeza de que podían reconstruir sus vidas desde cero. Una tarde, mientras revisaba las solicitudes de ayuda, encontré una que me llamó especialmente la atención. Era de una mujer de 58 años cuyo hijo la había echado de casa después de que perdiera su empleo. La historia me resultó dolorosamente familiar, pero también me llenó de determinación. Esa misma tarde la llamé personalmente para ofrecerle nuestro apoyo. Durante la conversación, ella me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Elena, usted no sabe lo que significa para mí que alguien crea que valgo la pena. Le respondí que todas valemos la pena, pero que a veces necesitamos que el mundo nos lo demuestre de la manera más dura para creerlo nosotras mismas. Patricia y yo desarrollamos una rutina de almorzar juntas todos los domingos. En esos encuentros, ella me contaba sobre su nueva vida, sobre los proyectos en su trabajo, sobre los hombres que conocía y que nunca parecían estar a la altura de lo que merecía. Papá me malcrió, me decía riendo. Me hizo creer que todos los hombres serían como él. Un domingo me sorprendió con una noticia. Había decidido estudiar trabajo social para poder ayudar en la fundación. Quiero reparar el daño que causé, me explicó, no solo contigo, sino con todas las mujeres que han pasado por lo mismo. El primer aniversario de aquella noche terrible, Patricia me llevó a cenar a un restaurante elegante. Durante la cena, me entregó un sobre. Adentro había una fotografía de nosotras dos cuando ella tenía 10 años, ambas sonriendo en el parque. En el reverso había escrito: para la mujer más fuerte que conozco, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Habían sido 12 meses de dolor, descubrimiento, venganza, perdón y renacimiento. La mujer que había sido echada de casa
con 2 maletas ya no existía. En su lugar había surgido alguien más sabia, más fuerte, más completa. Pero la lección más importante no era sobre el dinero o el poder. Era sobre la capacidad de reinventarse cuando todo parece perdido. Sobre la fuerza que se encuentra en los momentos más oscuros. Sobre el hecho de que nunca sabemos completamente de qué somos capaces hasta que la vida nos pone contra la pared. Diego se había equivocado al pensar que podía humillarme impunemente. Patricia se había equivocado al creer que su silencio no tenía consecuencias, pero yo también me había equivocado al pensar que mi valor dependía de su aprobación. Hoy, 2 años después, dirijo una fundación que ha ayudado a más de 100 mujeres a reconstruir sus vidas. Patricia trabaja a mi lado, coordinando los programas de reinserción laboral. Hemos construido algo hermoso sobre los escombros de aquella noche terrible. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera encontrado esos documentos, si Roberto no hubiera pensado en protegerme desde el más allá. Pero luego me doy cuenta de que la verdadera protección no venía de los papeles, sino de la fuerza que siempre había llevado adentro y que había olvidado durante demasiado tiempo. La venganza fue dulce, no lo voy a negar, pero la reconciliación fue infinitamente más satisfactoria. Ver a Patricia convertirse en la mujer que siempre supe que podía ser, trabajar juntas por otras mujeres, construir un legado que va más allá del dinero. Eso es lo que realmente me llenó el alma. A las mujeres que me escuchan y que tal vez están pasando por algo similar, les digo esto: no permitan que nadie las haga sentir invisible. Ustedes tienen más poder del que creen, más recursos de los que imaginan, más fuerza de la que el mundo quiere hacerles creer. A veces solo necesitan que la vida las empuje al abismo para darse cuenta de que pueden volar. La historia no termina aquí. Cada día llegan nuevos desafíos, nuevas mujeres que necesitan ayuda, nuevas oportunidades de demostrar que la edad es solo un número y que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo. Si esta historia te llegó al corazón y querés que sigamos compartiendo historias de superación, suscríbete al canal. El anciano cuidaba a su pequeña nieta de 9 años, con dedicación absoluta cada día, hasta que llegó ese momento terrible cuando la vecina presenció algo que la horrorizó por completo y cambió todo para siempre. Bienvenidos, queridos espectadores. Disfruten de estos minutos de reflexión mientras observan esta conmovedora historia que transformará su perspectiva sobre las apariencias engañosas. En el apacible vecindario de Saitown, en la ciudad de Irbid, residían Nabeel Hassan y su querida nieta, Lina. Desde que los progenitores de la menor se separaron definitivamente, la pequeña de 9 años vivía permanentemente con su abuelo paterno en esa casa modesta pero llena de amor. Durante una gélida tarde de otoño, Samira Adwan se encontraba sentada, como era su costumbre, en su acogedora sala de estar, bordando meticulosamente el sofá con paciencia infinita. La ventana permanecía ligeramente entreabierta y, siguiendo su rutina diaria de muchos años, dirigió una mirada casual y despreocupada hacia la vivienda de Nabeel, que se alzaba justo frente a la suya. Sin embargo, en esta ocasión, su cuerpo entero se paralizó completamente y sus ojos se dilataron por el terror más absoluto que había experimentado en toda su vida. Lina se encontraba sentada en el frío suelo, recostada contra la pared blanca, completamente inmóvil como una estatua de mármol. Sus pequeños ojos mostraban una dilatación extrema de pánico puro, y las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas pálidas como fantasmas. Había juntado sus rodillas temblorosas contra el pecho y se abrazaba a sí misma en una postura defensiva desesperada que partía el alma. Nabeel permanecía de pie frente a ella como una torre amenazante. Su rostro mostraba una expresión severa y hasta verdaderamente aterradora que Samira jamás había visto antes. En su mano derecha sostenía algo metálico que brillaba siniestamente bajo los penetrantes rayos solares del atardecer, algo que parecía definitivamente un cuchillo afilado. El corazón de Samira comenzó a latir tan desenfrenadamente que pensó que se saldría de su pecho. Se incorporó de un salto violento y se acercó tambaleándose a la ventana para verificar con mayor claridad y precisión lo que sus ojos incrédulos creían estar presenciando. Nabeel mantenía obstinadamente su espalda hacia la ventana, su brazo alzado en posición amenazante, empuñando ese objeto filoso y brillante, como si estuviera intimidando o amenazando gravemente a alguien,
Mientras la pequeña Lina temblaba incontrolablemente con la mirada fija en su abuelo, completamente aterrorizada y paralizada por el miedo. «¡Dios santo!», murmuró Samira con voz quebrada y ahogada, mientras cerraba abruptamente las pesadas cortinas con manos que temblaban como hojas en el viento. Se dejó caer pesadamente en la silla junto a la ventana y permaneció así durante varios segundos eternos, con el corazón terriblemente oprimido y una sensación extraña y nauseabunda, apoderándose completamente de todo su ser. ¿Qué diablos fue lo que acabo de presenciar? Esto no puede ser real. Debe ser una horrible pesadilla. ¿Habré malinterpretado completamente la situación? Sin embargo, el rostro mortalmente pálido y aterrorizado de la pequeña Lina no abandonaba su mente atormentada ni por un segundo. Esa expresión de terror puro en su dulce rostro infantil no era para nada normal. Definitivamente algo muy grave estaba ocurriendo en esa casa. ¿Te intriga descubrir qué oscuros secretos oculta realmente esta aparentemente normal familia? No olvides dejar un comentario con tu teoría sobre lo que verdaderamente está sucediendo aquí. Después de varios días interminables de reflexión profunda y constante, y haber ordenado meticulosamente todos sus pensamientos confusos, Samira finalmente decidió tomar alguna acción concreta e inmediata. Preparó cuidadosa y amorosamente un hermoso plato de basbousa recién horneada, el dulce tradicional absolutamente favorito de la pequeña Lina, y se dirigió con determinación a tocar la puerta de la casa de Nabel. El hombre abrió la puerta manteniendo su calma habitual y característica, aunque mostró cierta sorpresa genuina y evidente al verla parada allí. «Estimada señora Samira, ha pasado realmente mucho tiempo desde la última vez. ¿Se encuentra todo perfectamente bien?», preguntó cortésmente con su voz profunda y serena de siempre, esa voz que conocía desde hace décadas. «Hola, respetado señor Nabel», respondió Samira esforzándose por mantener una sonrisa cortés y natural. «Preparé especialmente algunos dulces caseros para la querida Lina. No la he visto jugando afuera últimamente como solía hacer. ¿Se encuentra actualmente en casa?». Nabel la observó atentamente durante unos segundos, que parecieron eternos antes de asentir lentamente con la cabeza y tomar cuidadosamente la elegante caja. «Muchísimas gracias por su extraordinaria amabilidad y consideración. Lamentablemente ha contraído un resfriado un poco molesto y ha estado descansando tranquilamente en el interior durante varios días consecutivos. Afortunadamente nada grave ni preocupante». «¿En serio? ¿Está completamente seguro?», dijo Samira asintiendo mientras lo examinaba minuciosamente con la mirada inquisitiva. «¿Está comiendo adecuada y suficientemente? Si lo desea sinceramente, puedo cocinar algo especial y nutritivo para ella sin ningún problema». «Realmente no es necesario en absoluto. Está comiendo completamente normal», respondió amablemente, con una sonrisa ligera pero algo forzada. Luego se inclinó cortésmente como un caballero de antaño y cerró suavemente la puerta. Samira permaneció inmóvil unos segundos interminables frente a la puerta cerrada antes de regresar lentamente a su hogar, con pasos pesados y lentos como los de un condenado. Su sensación de inquietud y desasosiego continuaba intensificándose peligrosamente con cada minuto que pasaba. Si realmente tenía un simple resfriado, como él afirmaba, ¿por qué entonces las cortinas de todas las ventanas permanecían herméticamente cerradas las 24 horas del día? ¿Por qué la niña no salía jamás a tomar aire fresco y saludable? Esa misma tarde, mientras la pequeña Lina pasaba casualmente frente a la casa de Samira, dirigiéndose aparentemente al parque del barrio, la mujer la vio por primera vez en muchos días. Se apresuró ansiosamente hacia la ventana y gritó con entusiasmo: «Lina, querida mía, ven aquí inmediatamente. Tengo un pequeño regalo especial para ti». Lina se detuvo bruscamente en seco. La miró muy brevemente con ojos extraños y vacíos. Luego bajó tristemente la cabeza y continuó caminando sin pronunciar ni una sola palabra. Ni siquiera intercambiaron una mirada significativa o un gesto de reconocimiento. Samira se quedó completamente inmóvil y petrificada. Su rostro palideció dramáticamente como la nieve más pura. No fue el silencio sepulcral lo que la asustó profundamente, sino el brillo absolutamente aterrorizado e inequívoco en los ojos normalmente alegres de Lina. Esa misma noche, escribió meticulosamente en su cuaderno personal de notas: 1 de octubre.
Lina no ha salido de su casa durante 3 días completos consecutivos. La casa de Nabel permanece misteriosa y oscura, con todas las cortinas herméticamente cerradas. La llamé amigablemente y me evitó deliberadamente. Parecía genuinamente asustada. Sus miradas estaban completamente vacías y perdidas. Definitivamente hay algo muy anormal y preocupante ocurriendo en esa casa. Se recostó exhaustamente en su silla favorita y miró pensativamente hacia el techo blanco. Un pensamiento obsesivo se repetía constantemente en su mente torturada. Lo que presencié esa tarde fue completamente real y verdadero. No estaba alucinando ni imaginando cosas. Algo absolutamente terrible está sucediendo en esa aparentemente inocente casa. A la mañana siguiente, Samira Atwan despertó considerablemente más temprano de lo usual. Se puso cuidadosamente su abrigo más abrigado, tomó su humeante taza de café recién preparado y se sentó estratégicamente en su amplio balcón. Desde esa posición privilegiada, podía observar directa y claramente la misteriosa casa de Nabel Hassan. Las malditas cortinas seguían obstinadamente cerradas. No se filtraba ni la más mínima luz del interior silencioso. No se escuchaba absolutamente ningún sonido de vida. Otro día más de silencio completamente sepulcral. Bebió lentamente un sorbo de su aromático café y fijó determinadamente sus ojos en la casa siniestra de enfrente. ¿Siguen todos durmiendo a esta hora?, murmuró preocupadamente para sí misma. ¿O se están escondiendo deliberadamente de algo o alguien? Antes de que pudiera siquiera considerar regresar al interior de su casa, escuchó repentina e inesperadamente el sonido inconfundible de pasos rápidos y urgentes provenientes del estrecho callejón detrás de la casa misteriosa. El sonido se desvaneció rápidamente en la distancia, pero alcanzó a vislumbrar a Lina con ese distintivo suéter morado que había elogiado cariñosamente anteriormente. La niña caminaba con pasos notablemente desequilibrados e inseguros, su hermoso cabello completamente desaliñado y revuelto, como si hubiera sido violentamente empujada o hubiera caído aparatosamente. Samira se levantó súbita y violentamente de su asiento y se preparó desesperadamente para llamarla a gritos, pero la pequeña voz ya había desaparecido completamente en la distancia. Durante toda esa larga e interminable mañana, no pudo concentrar ni organizar sus pensamientos caóticos. Incluso las bocinas estridentes de los automóviles en la bulliciosa calle la sobresaltaban violentamente y la ponían aún más nerviosa. Al llegar el mediodía, se dirigió determinadamente a la pequeña tienda de Abu Khalil, ubicada en la esquina del barrio. Allí se encontró casualmente con su querida vieja amiga Fadwa Shami, quien administraba eficientemente la modesta tienda familiar en su calle desde hace muchos años. «Querida Fadwa, ¿has visto a la pequeña Lina recientemente?», preguntó Samira, tratando desesperadamente de mantener un tono calmado y natural, aunque claramente estaba visible y profundamente preocupada por la situación. Fadwa negó definitivamente con la cabeza. «No, la verdad es que no la he visto desde hace mucho tiempo, lo cual es muy extraño. Le pregunté específicamente a Nabel hace unos días si Lina quería algunos dulces frescos, pero me respondió categóricamente que ya no le gustan para nada las golosinas. Muy extraño e inusual, ¿no te parece? Solía adorarlas completamente y pedirlas constantemente». Samira asintió lenta y pensativamente. «Yo también me extraño mucho de su comportamiento. La última vez que intenté acercarme a ella, no se acercó para nada a mí, como si me tuviera genuino miedo o terror». Fadwa la miró con una expresión verdaderamente inquisitiva y preocupada. «¿Qué exactamente quieres decir con eso? ¿Hay algo específico en particular que te inquieta?». «Honestamente, no estoy completamente segura de nada», dijo Samira con un suspiro profundo y prolongado. «Tal vez soy demasiado sensible o paranoica, pero estoy absolutamente segura de que no imaginé ni inventé lo que presencié claramente esa extraña tarde». Samira decidió valientemente intentarlo una vez más. Salió de su casa como si fuera a dar un paseo corto y relajante, y pasó deliberadamente frente a la casa de Nabel, con pasos intencionalmente lentos y medidos. La puerta principal seguía herméticamente cerrada, y las pesadas cortinas estaban tensas, impidiendo completamente que entrara cualquier rayo de luz natural. Antes de que pudiera darse la vuelta y marcharse decepcionada,
La ventana de la planta baja se abrió muy ligeramente y con mucha cautela. Samira contuvo completamente la respiración. Detrás de la cortina entreabierta había dos ojos pequeños que observaban nerviosamente hacia el exterior. No había absolutamente ninguna duda de que era Lina. La miró fijamente durante unos segundos hacia Samira, luego se retiró súbita y bruscamente, como si temiera desesperadamente que alguien más la viera espiando. Cerró inmediatamente la cortina. «Lina», murmuró Samira suavemente, con el corazón latiendo fuertemente y descontroladamente. «¿Estás tratando desesperadamente de decirme algo importante?» Esa noche se sentó pensativamente en su cocina cálida y acogedora y abrió nuevamente el cuaderno personal de notas. Comenzó a escribir nerviosamente con mano visiblemente temblorosa. 2 de octubre. Nabeel no ha abierto ni una sola cortina durante 2 días completos consecutivos. Lina se comporta extrañamente como si estuviera genuinamente asustada. Evita deliberadamente a todas las personas. En sus pequeños ojos hay una súplica desesperada de auxilio. Mientras más escribía detalladamente, más se intensificaba peligrosamente la sensación de frío absoluto en su interior. Levantó lentamente la cabeza en el silencio profundo y sepulcral y miró pensativamente hacia el techo. Una idea terrible y obsesiva llenaba completamente su mente atormentada. ¿Y si Nabeel realmente no es la persona genuinamente bondadosa que absolutamente todos creemos que es? Esa noche se revolvió inquietamente en su cama, sin poder conciliar el sueño ni por un momento. Sus oídos estaban constantemente alerta a cualquier sonido sospechoso o inusual. Aproximadamente a la medianoche, escuchó definitivamente algo. Un movimiento ligero pero perceptible de cortina. Luego pasos vacilantes, lentos y sigilosos. Samira miró cautelosamente desde su ventana, con los ojos completamente fijos en la misteriosa casa de Nabeel. Pasaron 2 sombras inquietantes frente a la ventana iluminada de la cocina. Una figura alta llevaba algo considerablemente largo con mango. Parecía una escalera, o tal vez un trapeador de limpieza. No, definitivamente era otra cosa completamente diferente. Los pasos se detuvieron abruptamente. Luego la luz tenue del interior se apagó súbitamente y la oscuridad más absoluta volvió a engullir todo nuevamente. A la mañana siguiente, decidió definitivamente llamar a Rana Nabeel, la madre biológica de Lina, con quien lamentablemente no había hablado durante 6 meses completos. Era también la hija menor de Nabeel y se había separado dolorosamente de su esposo el año anterior. Samira había visto a Rana varias veces ocasionalmente, pero su relación nunca había sido particularmente estrecha o íntima. «¿Aló?», dijo Rana con voz notablemente cansada y exhausta a través del teléfono. La inesperada llamada de Samira parecía haberla sorprendido genuinamente. «Hola, querida mía. Soy Samira Atwan, la vecina de toda la vida de tu respetado padre. ¿Puedes hablar un momento, por favor? ¿Hay algo específico en particular? Se trata directamente de Lina». El tono de voz de Rana cambió inmediata y dramáticamente. «¿Qué le pasó exactamente a mi preciosa hija? Mi padre me aseguró categóricamente que solo tiene un resfriado completamente simple y sin importancia». Samira tragó nerviosamente saliva. «No quiero alarmarte innecesariamente, pero he notado algunas cosas verdaderamente extrañas e inquietantes. Lina no sale jamás de la casa, no habla con absolutamente nadie, no mira a las personas directamente a los ojos. La expresión constante de su rostro es como si pidiera desesperadamente auxilio. Sinceramente creo que estás exagerando un poco la situación. Hablé directamente con él hace pocos días y hasta me envió una fotografía reciente». «¿Una fotografía real?», preguntó Samira con las cejas levantadas por la sorpresa genuina. ¿Era una foto auténtica y actual? Rana vaciló notablemente por un momento. Fue tomada aparentemente en su habitación personal. Me la envió directamente por Facebook. Samira guardó silencio pensativo, luego agregó cuidadosamente. «Pero cuando lo pienso detenidamente ahora, la habitación estaba extremadamente oscura. No pude ver su rostro con claridad suficiente. Por favor, te ruego encarecidamente que vengas y mires por ti misma la situación. No confíes únicamente en las palabras de Nabeel. Definitivamente hay algo muy anormal ocurriendo». Rana suspiró profunda y prolongadamente. «Está bien, vendré al final de esta semana».
Sea exactamente lo que sea, definitivamente vale la pena investigar a fondo. Después de terminar completamente la llamada, Samira se recostó exhaustamente en su silla favorita y cerró los ojos con fuerza. Se sentía completamente impotente e indefensa. Estaba absolutamente segura de que algo estaba terriblemente mal, pero no sabía exactamente qué podía hacer concretamente. Esa misma tarde, mientras regaba cuidadosamente sus hermosas flores, escuchó claramente el sonido distintivo de una motocicleta que se detenía directamente frente a su casa. El visitante era Omar Fadel, sobrino querido de Fadwa Shami, estudiante universitario muy inteligente en el último año de ingeniería informática, quien frecuentemente ayudaba generosamente a Samira con todos los asuntos relacionados con el teléfono y la computadora. Me llamaste anoche preocupadamente. ¿Necesitas mi ayuda especializada en algo específico?, preguntó Omar cortésmente. Sí, definitivamente, pero esta vez el asunto es verdaderamente inusual y delicado, dijo Samira en voz considerablemente baja. ¿Puedes instalar una aplicación en el teléfono para grabar video completamente a distancia? Omar levantó las cejas con sorpresa evidente. ¿Qué exactamente queremos grabar? Samira suspiró profundamente. Cosas verdaderamente extrañas están sucediendo en la casa de Nabeel y absolutamente nadie me cree. Necesito desesperadamente poner el teléfono discretamente dentro de una maceta frente a su ventana en la planta baja. Solo quiero grabar absolutamente todo lo que ocurra. Omar guardó silencio durante unos segundos, considerando, luego asintió determinadamente. Está perfectamente bien, pero exclusivamente para vigilancia. ¿Estamos completamente de acuerdo? Completamente de acuerdo. No compartiremos el video con absolutamente nadie si no es estrictamente necesario. Esa noche, Omar colocó extremadamente cuidadosa y discretamente el teléfono dentro de una maceta normal y dirigió estratégicamente la cámara hacia la ventana de la planta baja de la misteriosa casa de Nabeel Hassan. Cayó lentamente la oscuridad. Samira se sentó completamente sola en su habitación, con los ojos constantemente puestos en el teléfono, observando atentamente la transmisión en vivo. Las malditas cortinas seguían obstinadamente cerradas. Al principio no apareció absolutamente nada. Exactamente a la 1:0 a.m., las cortinas se movieron muy ligeramente. Se encendió una luz extremadamente tenue en el interior y apareció una sombra pequeña. Era definitivamente Lina. La niña estaba sentada tristemente en el frío suelo, abrazando desesperadamente sus rodillas contra el pecho, con los brazos rodeando protectivamente su pequeño cuerpo. Su rostro estaba extremadamente pálido y enfermizo. No miró hacia la cámara, ni habló ni una palabra, pero todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, como si tuviera genuino miedo de algo terrible que se acercaba amenazadoramente. No había absolutamente ningún rastro de Nabeel. Después de exactamente un minuto, la luz se apagó completamente y todo volvió a la oscuridad más absoluta. Samira puso inmediatamente su mano en el pecho. Su piel estaba completamente húmeda de sudor frío. Dios santo, ¿qué diablos está pasando en esa maldita casa?, murmuró desesperadamente. No durmió ni un segundo esa noche interminable. A la mañana siguiente, reprodujo obsesivamente el video una y otra vez sin parar. Las escenas le rompieron completamente el corazón. El hermoso cabello de Lina estaba totalmente despeinado. Abrazaba desesperadamente sus rodillas y temblaba sin control. No estaba llorando audiblemente, pero cada movimiento suyo era un grito silencioso de desesperación y miedo absoluto. «Esto es más que suficiente», dijo Samira determinadamente, mientras veía el video con las manos temblando violentamente. Inmediatamente llamó urgentemente a Rana. «Tengo un video que debes ver. Debes venir inmediatamente. No esperes hasta el fin de semana». La voz de Rana sonaba notablemente vacilante. «Señora Samira, sé perfectamente que estás muy preocupada, pero grabar a alguien sin su permiso explícito no es. Es únicamente para salvar la vida de tu hija». La interrumpió Samira desesperadamente. Su voz sonaba casi completamente desesperada. «Lina está siendo confinada adentro contra su voluntad. Nadie la ve, nadie sabe absolutamente nada sobre ella. Si no me crees a mí, por favor cree en la mirada de sus ojos». Hubo silencio prolongado por un momento. Luego llegó la voz de Rana con un tono considerablemente más suave. «Está bien,
Tomaré el primer autobús de mañana por la tarde. Pero por favor, te ruego que no hagas absolutamente nada precipitado. Después de colgar definitivamente el teléfono, Samira miró el reloj. Aún era relativamente temprano. Tomó su teléfono nuevamente y llamó directamente a la estación de policía de Saitown. ¿Cómo podemos ayudarla específicamente? Buenos días, respetado oficial. Soy Samira Atwan. Quiero reportar inmediatamente un caso extremadamente sospechoso en la casa número 14 en la calle Saitown, la casa de Nabeel Hassan. ¿Qué tipo específico de caso, señora? Tomó una respiración profunda. Sospecho gravemente negligencia y maltrato infantil. Su nieta Lina Nabeel, de exactamente 9 años, no ha sido vista durante muchos días consecutivos. Las cortinas permanecen siempre herméticamente cerradas y he escuchado gritos nocturnos. ¿Tiene alguna evidencia concreta, señora? Sí. Tengo una grabación de video desde un punto estratégico que da directamente a la ventana. El otro extremo se detuvo por un momento. Por favor, envíenos inmediatamente el video y si vemos que es absolutamente necesario, enviaremos un equipo especializado. Samira asintió y envió inmediatamente el video. Luego se sumió en un silencio profundo y prolongado. Esa tarde, aparecieron un policía y una mujer policía frente a la casa de Nabeel Hassan. Samira los observaba nerviosamente desde la acera opuesta con el corazón, a punto de saltar violentamente de su lugar. Nabeel Hassan abrió calmadamente la puerta. A pesar de los fuertes rayos de sol que golpeaban directamente su rostro, parecía extremadamente calmado. No había ni la más mínima señal de preocupación en su rostro sereno. Invitó cortésmente a los policías al interior con una sonrisa ligera, pero genuina. Después de aproximadamente 20 minutos, los policías salieron nuevamente. Samira Atwan corrió rápidamente desde la acera opuesta hacia ellos. Estimados oficiales, ¿qué pasó exactamente? ¿Vieron a Lina? ¿Registraron completamente todo? La mujer policía sonrió ligeramente. Hablamos directamente con el señor Nabeel. Dijo que Lina está enferma y descansando. No encontramos absolutamente nada inusual. Samira frunció profundamente el ceño. ¿Y qué hay específicamente de los gritos de anoche y esas luces intermitentes? ¿Y qué hay del video? Revisamos cuidadosamente el video también, dijo el otro policía con voz calmada, como si tratara de calmar la situación. Pero mientras no haya evidencia completamente concluyente o una queja formal del tutor legal, no podemos tomar medidas adicionales. La boca de Samira se quedó completamente abierta. ¿Entonces ustedes creen a un hombre que cría a una niña en la oscuridad sola y se van así? Entendemos perfectamente tu preocupación, dijo la mujer policía. Pero por el momento, todo parece estar dentro del marco legal. Se inclinó cortésmente y se marchó. Samira se quedó allí completamente pasmada. El cielo reflejaba un resplandor anaranjado con el atardecer, pero todo le parecía frío y sombrío. Al final, después de semanas de investigación, se descubrió que Nabeel realmente estaba protegiendo a su nieta de un depredador llamado Hatim Quraishi, que vivía en el barrio y había estado acechando a la niña. Nabeel había instalado cámaras de seguridad y le daba sedantes suaves a Lina para que pudiera dormir, ya que ella tenía pesadillas constantes sobre el hombre que la seguía. Cuando finalmente se arrestó a Hatim y se encontró evidencia en su computadora de que había estado fotografiando y acechando a múltiples niños del barrio, todos se dieron cuenta de que Nabeel había sido un héroe protegiendo a su nieta de la única manera que sabía. Esta historia nos recuerda la importancia de no juzgar las situaciones por las apariencias, la fuerza del amor silencioso de los abuelos y cómo a veces las personas buenas son malentendidas cuando intentan proteger a quienes aman. También nos enseña que debemos escuchar a los niños y tomar en serio sus miedos, porque a menudo perciben peligros que los adultos no ven. La familia finalmente se reunió, Lina se recuperó con ayuda psicológica y el barrio aprendió una valiosa lección sobre la importancia de la comunidad y la protección de los más vulnerables. Si esta historia los ha conmovido, no olviden suscribirse a nuestro canal para más relatos que tocan el corazón y nos recuerdan la importancia de la compasión y el entendimiento. Sus comentarios y apoyos significan mucho para nosotros. Hasta la próxima.